Michael Burry apuesta por gigantes tecnológicos y refuerza su cartera. Puntos importantes. Michael Burry, a través de su fondo Scion Asset Management, ha incorporado importantes empresas tecnológicas como Amazon y Alphabet a su cartera de inversiones durante el cuarto trimestre. Ha realizado inversiones significativas en HCA Healthcare, Oracle, Citigroup y CVS Health, con un valor aproximado de $5 millones cada una, destacándose estas entre sus principales apuestas. Burry aumentó sus inversiones en Alibaba y JD.com, convirtiéndolas en sus dos mayores apuestas al cierre del año, y cerró una posición en corto contra los semiconductores que probablemente resultó en pérdidas, dada la subida del valor del ETF de semiconductores iShares, SOXX. Nuevas adquisiciones destacadas. Michael Burry, famoso por predecir la crisis de las hipotecas subprime, ha realizado movimientos interesantes en su cartera de inversiones durante el cuarto trimestre. Este genio de las finanzas, a través de su fondo Scion Asset Management, ha optado por tecnológicas importantes como Amazon y Alphabet, según se desprende de los últimos documentos regulatorios. Apuestas fuertes en el sector salud y tecnología. Entre las nuevas apuestas de Burry, encontramos empresas como HCA Healthcare, Oracle, Citigroup y CVS Health, cada una con una inversión cercana a los $5 millones al finalizar el trimestre. Estas elecciones se han convertido en algunas de las más relevantes de su cartera. Por otro lado, las inversiones en Amazon y Alphabet no se quedaron atrás, superando los $4 millones cada una al cierre de 2023. Estas compañías son clave en el grupo Magnificent 7, protagonistas de la recuperación del mercado reciente. Mientras Amazon ha visto un aumento del 11% este año, Alphabet ha registrado un crecimiento más modesto del 3%. Incremento en Alibaba y JD.com. Burry no solo se enfocó en empresas estadounidenses. Su interés por el mercado asiático se reflejó en el aumento significativo de sus inversiones en Alibaba y JD.com, convirtiéndose en las dos mayores apuestas de su cartera al finalizar el año, cierre de posiciones en corto y nuevas pequeñas inversiones. El inversor también cerró una posición en corto contra los semiconductores, una jugada que probablemente no terminó bien, dado el aumento del 22% en el valor del ETF de semiconductores iShares, SOXX, en el cuarto trimestre. Además, Burry diversificó aún más su cartera con pequeñas inversiones en MGM Resorts, Advance Auto Parts, Warner Bros. Discovery y otras compañías emergentes. Finalmente, Burry se ganó un nombre en el mundo financiero al apostar contra los mercados de hipotecas antes de la crisis financiera de 2008, una historia inmortalizada en The Big Short. Su última declaración a la SEC muestra una estrategia de inversión diversificada, con un ojo puesto en el crecimiento y el otro en la estabilidad, demostrando su capacidad para adaptarse y buscar oportunidades en diferentes sectores del mercado. Toda la información encontrada acá es dada con fines informativos. Esta no representa ninguna recomendación de inversión. Recuerda siempre hacer su análisis personal antes de invertir. Uber anuncia recompra de acciones y eleva su cotización un 10%. Puntos importantes. Uber anunció la recompra de acciones por un valor de $7.000 millones, lo que provocó un aumento de más del 10% en su valor en bolsa. Los inversionistas ven el programa de recompra de acciones como un voto de confianza en el impulso financiero de Uber. Uber reporta un crecimiento rentable y sostenible, con aumentos significativos en los ingresos de sus segmentos de movilidad y entregas. Las acciones de Uber experimentaron un significativo aumento, superando el 10% el miércoles, tras el anuncio de la compañía de servicios de transporte de que recomprara hasta $7.000 millones en acciones propias. La autorización de hoy de nuestro primer programa de recompra de acciones es un voto de confianza en el fuerte impulso financiero de la compañía, declaró el CFO de Uber, Prashant Mahendra-Rajah, en un comunicado de prensa la mañana del miércoles. Mahendra-Rajah agregó que Uber considerará cuidadosamente el ritmo de la recompra, iniciando con acciones que compensen parcialmente la compensación basada en acciones y avanzando hacia una reducción constante en el número de acciones. La noticia de la recompra se produce una semana después de que la compañía informara resultados del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de ganancias e ingresos de Wall Street. El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, calificó al 2023 como un año de crecimiento rentable y sostenible para Uber, y comentó en una entrevista con CNBC el 7 de febrero que un cambio en el gasto del consumidor de retail a servicios ha reforzado el rendimiento de la compañía.
Los ingresos del segmento de movilidad aumentaron un 34% respecto al año anterior, y los ingresos de su segmento de entregas aumentaron un 6% respecto al año pasado. No olviden suscribirse para traerles más videos como este acerca de la bolsa de valores y de los movimientos de los grandes inversores y grandes empresas. Felicidades y éxitos. Dios los bendiga.